Hoy les vamos a hablar sobre el budismo, una de las tradiciones filosóficas y espirituales más influyentes del mundo. El budismo nació en India hace más de 2500 años con Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. El Buda era un príncipe que abandonó una vida de riqueza y comodidad después de enfrentarse a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Estas experiencias lo llevaron a preguntarse una cuestión fundamental: ¿por qué sufrimos los seres humanos y cómo podemos liberarnos del sufrimiento? Después de años de búsqueda y meditación, el Buda desarrolló las enseñanzas que hoy conocemos como budismo. En el centro de estas enseñanzas se encuentran las cuatro nobles verdades, consideradas la base de toda la filosofía budista. ¿Qué es el budismo? El budismo no se centra en adorar a un dios, sino en comprender la mente humana, el sufrimiento y la manera de alcanzar paz interior. Una de las ideas más importantes del budismo es que todo en la vida cambia constantemente, y las emociones, las relaciones, las posesiones eh, y hasta nuestro cuerpo son impermanentes. El problema surge cuando las personas se apegan a las cosas temporales esperando encontrar felicidad permanente. Según el budismo, ese apego es una de las principales causas del sufrimiento humano. Por eso el objetivo del budismo es ayudar a las personas a comprender la realidad tal como es y alcanzar un estado de liberación y de paz conocido como nirvana. Vamos a entrar entonces en las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades son el núcleo de las enseñanzas del budismo y representan la explicación que dio el Buda sobre el sufrimiento humano y la manera de liberarnos de él. Muchas veces se comparan con un diagnóstico médico. La primera se identifica el problema, luego se encuentra la causa, después demuestra que existe una cura y finalmente se explica el tratamiento. La primera noble verdad es dukkha, que es la verdad del sufrimiento. La primera verdad enseña que el sufrimiento forma parte inevitable en la existencia humana. El término utilizado por Buda es dukkha, que es una palabra que no solo significa dolor físico, sino también insatisfacción, vacío, ansiedad, la sensación constante de que algo nunca está completamente bien. El Buda explicó que el sufrimiento aparece de muchas formas: el nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, perder lo que amamos, convivir con lo que no quisiéramos convivir y no obtener aquello que queramos, aquello que deseamos. Sin embargo, el budismo también habla de un sufrimiento más profundo y sutil, incluso en momentos felices que generan sufrimiento porque sabemos que son temporales. Todo cambia constantemente: las relaciones, las emociones, el cuerpo, las circunstancias de tu vida, de la vida. Cuando tratamos de aferrarnos a algo que inevitablemente cambiará, aparece frustración. Por eso esta verdad no significa que todo es malo, sino que nada en el mundo puede ofrecernos satisfacción permanente. La segunda noble verdad se llama samudaya, que es la causa del sufrimiento. Esta segunda verdad explica que el sufrimiento tiene una causa específica, que es el apego y el deseo compulsivo, conocido como taña o sed. Ellos lo comparan con la sed. Las personas constantemente desean más placer, más seguridad, más reconocimiento o más control sobre la vida. También rechazan aquello que consideran desagradable o temen perder lo que aman. El problema no es simplemente tener deseos, sino convertirlos en apego. El budismo enseña que cuando nuestra felicidad depende de que las cosas permanezcan exactamente como queremos, inevitablemente sufrimos porque la realidad siempre cambia. El Buda identificó diferentes tipos de apego: apego a los placeres materiales, apego a la existencia y al ego, y apego al deseo de evitar el dolor o desaparecer. Además, el budismo enseña que este apego surge de la ignorancia, porque nos olvidamos de la naturaleza impermanente de todas las cosas. La tercera noble verdad es Nirodha, es el fin del sufrimiento. Esta tercera verdad ofrece esperanza y afirma que el sufrimiento puede terminar. Si el sufrimiento nace del apego, entonces al abandonar ese apego también desaparece el sufrimiento. Este estado de liberación se llama nirvana. El nirvana no es un lugar físico ni un paraíso,
sino un estado mental de paz profunda, libertad y claridad interior. Es la extinción del miedo, de la obsesión y de la necesidad constante de aferrarse a todo. El budismo enseña que cuando una persona comprende profundamente la impermanencia de la vida y deja de identificarse totalmente con el ego y los deseos, experimenta una sensación de paz interior. Esta verdad es importante porque demuestra que el sufrimiento tampoco es permanente ni inevitable. El ser humano tiene la capacidad de transformar su mente y alcanzar un estado de equilibrio y serenidad. Pues ahora pasamos entonces a la cuarta noble verdad, se llama Magga y es el camino hacia la liberación. La cuarta verdad enseña que existe un camino práctico para poder poner fin al sufrimiento. Ese camino es el noble sendero óctuple. El sendero óctuple incluye 8 prácticas, como dice el nombre: comprensión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Estas prácticas suelen agruparse en 3 áreas principales: sabiduría, conducta, ética y disciplina mental. La meditación y el mindfulness forman parte importante de este camino porque ayudan a observar los pensamientos y emociones sin reaccionar automáticamente a las mismas. El Buda enseñó que este camino representa una vía media, evitando los excesos del placer, pero también los excesos del ascetismo extremo. Por eso la cuarta verdad no es solo una teoría filosófica, es una guía práctica para vivir de manera más consciente, equilibrada y libre del sufrimiento innecesario. El budismo y la vida moderna. Aunque el budismo surgió hace más de 2000 años, muchas de sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy. Prácticas como el mindfulness, la meditación y la atención plena han ganado popularidad porque ayudan a manejar el estrés, la ansiedad y las emociones negativas. El budismo enseña que las emociones y pensamientos son temporales. En vez de reaccionar automáticamente a ellos, podemos aprender a observarlos con calma y comprensión. Por ejemplo, cuando uno siente ansiedad o estrés, el budismo invita a uno preguntarse: ¿de dónde viene este sufrimiento? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué pasaría si acepto que esta situación también cambiará? De esta manera, el budismo ofrece herramientas prácticas para desarrollar mayor paz mental, equilibrio y equilibrio emocional. En conclusión, el budismo busca comprender el sufrimiento humano y enseñar un camino hacia la paz interior y a la liberación. Las 4 nobles verdades explican que el sufrimiento existe, que tiene una causa, que puede terminar y que existe un camino para superarlo. Más que una religión basada únicamente en creencias, el budismo puede considerarse como una filosofía práctica y enfocada en la comprensión de la mente y la reducción del sufrimiento y el desarrollo de una vida más consciente y equilibrada. Muchas gracias.